bienvenidos, bienvenidas a esta charla que se denomina Teoría de la Complejidad de Sistemas Biológicos. Mi nombre es Manuel Villalobos, ¿sí? Soy académico del Departamento de Ingeniería Informática y se me ha dado esta misión de presentar a tres colegas, todos grandes investigadores, y forman parte del laboratorio en Ingeniería Biomédica del Departamento de Ingeniería Informática. Cada uno realizará una presentación de 20-25 minutos para luego al finalizar pasar una ronda de preguntas, así que ahí aprovechen de hacer todas sus consultas. El primer gran investigador es el señor Max Chacón Pacheco, doctor en ciencia en Ingeniería Biomédica y uno de los referentes del área en nuestro departamento, justamente de esta misma área. Por favor, Max, adelante con su presentación. Ok, voy a presentar un momento. Okay, ¿se ve? ¿Se ve la presentación? Sí, Max, ahí se ve. Ok, vamos a presentar entonces. Bien, como les decía Manuel, somos un grupo del laboratorio. El laboratorio tiene más personas, digamos. Simplemente este grupo va a hablar porque son los que hemos trabajado en complejidad en sistemas biológicos, ¿ya? Pero como les voy a mostrar en el laboratorio, en realidad hemos hecho durante el tiempo más cosas, digamos. Lo que voy a hacer primero, voy a resumir lo que hacemos en el laboratorio y lo que se ha hecho. Tiempo atrás voy a dar una definición de la complejidad. Yo voy a encargar de dar como la teoría y voy a hablar de una sola aplicación. Para eso voy a hablar entonces de la complejidad, los sistemas biológicos y las probabilidades, la entropía y el desequilibrio, que es lo que nosotros denominamos la entropía estática, luego la entropía multiresolución o dinámica, y lo que vamos a hacer aquí es mostrar tres ejemplos. Yo voy a mostrar un ejemplo de cómo se pueden obtener diferenciar emociones a través de la hemodinámica cerebral escuchando música. El profesor Jara va a hablar de cómo se pueden diferenciar señales cortas, que es un problema muy difícil de la enfermedad de Parkinson, y el profesor Medina está terminando un artículo con los datos de un exalumno que trabajó en el laboratorio, pero se formó en neurociencia, el doctorado en neurociencia, donde son datos de un microelectroretinograma de rata, digamos, pero se quiere observar esto por el ojo. Esas son las aplicaciones. Bien, el laboratorio de informática biomédica, en realidad, físicamente, tiene bastante tiempo, pero estaba inserto dentro de otro laboratorio. En realidad yo llegué a esta universidad cuando el departamento tenía más o menos un tercio, o sea, ya tiene, el próximo año vamos a cumplir 40 años, y yo llegué cuando el departamento tenía 14 años, eso es más o menos un tercio, ¿ya? De la vida del departamento. En ese tiempo, digamos, acontecía una cosa muy extraña. El director me dijo, oye, ¿sabes tú que aquí hay contigo 4 profesores que han trabajado en redes neuronales artificiales en su doctorado? ¿Cómo puede ser, digamos, una universidad, no sé, 400 del mundo? Hacía 7 años que habían resurgido las redes neuronales y ya habían 4 doctores en el mismo departamento. Interesante, le dije, hagamos un laboratorio, entonces, perdón, hagamos un grupo de investigación de redes neuronales. No, me dijo, aquí la cosa se organiza de otra manera, hay laboratorios, ¿ya? Y por supuesto que no me puedes crear un laboratorio, sino que tienes que adquirir todos los laboratorios que hay, digamos. Y hay 3 laboratorios, pero fíjate que en el laboratorio de cibernética, 2 personas que trabajan en redes neuronales, así que ándate para allá. Bueno, eso fue lo que hice. Al final entré al laboratorio de cibernética, donde había gente que trabajaba en robótica, control y algunos procesos biotecnológicos, ¿ya? Nosotros creemos que el área de biomédica surgió en ese laboratorio, físicamente, digamos. En esos años, fue el 99 cuando nos ganamos el primer proyecto, el primer proyecto nacional, o el 2000 cuando graduamos al primer alumno. Pero ya en ese tiempo trabajamos todos con cosas, con aplicaciones a biología. Bueno, actualmente un laboratorio relativamente grande, tenemos 42 magísteres graduados,
y 3 doctores. Ya estoy incluyendo ahí el doctor de otro departamento de la Facultad de Química y Biología, pero trabajó en nuestro laboratorio. Las tesis fundamentalmente son en evaluación de tecnologías en salud, diagnóstico automático, bioinformática y hemodinámica cerebral, pues lo que hemos hecho durante todo ese tiempo. Actualmente sí, son las personas que trabajamos en el laboratorio. Físicamente está también Violeta Shank, que la convidamos, digamos, no la hemos convidado. Lógicamente todavía no está en la página, ¿ya? Pero sí, físicamente esos alumnos pueden trabajar en el laboratorio. Ella hace imágenes médicas y nosotros, el objetivo que tenemos es básicamente entender la función fisiológica a través de modelos matemáticos computacionales para poder construir herramientas informáticas, ya sea para el diagnóstico o el tratamiento de enfermedades. Ese es como el fin general, ¿no? ¿Qué es lo que hacemos dentro de eso? Bueno, Leo fundamentalmente trabaja en neuroingeniería, José Luis y Felipe y yo trabajamos en hemodinámica cerebral. Con el profesor Kip estamos intentando trabajar actualmente en neurociencias cognitivas y la complejidad la estamos trabajando ya hace un par de años. Trabaja José Luis, Leonel y yo hemos tenido trabajos, pero Alcides también, la parte de neurociencias cognitivas que vamos a hacer con él también tiene que ver con la complejidad en sistemas biológicos. Bueno, ese es el grupo, la primera fila están los alumnos de posgrado, falta aquí un alumno de doctorado, el alumno de José Luis Jara. El primer alumno es un alumno de doctorado, tiene bastante experiencia, él tiene magíster y ha creado empresas, digamos, nos hace clase a nosotros, es una persona de bastante experiencia, pero les quiero destacar que no solo necesitamos gente de experiencia, en la segunda fila, por ejemplo, están los ayudantes de investigación, y la última alumna es Valeria, que está apenas en segundo año, en ingeniería biomédica, y ella ya toma muestras de personas con Parkinson en el Centro de Trastorno de Movimiento, en el CETRAM. ¿Ya? Eso les demuestra de que necesitamos gente de todo tipo, digamos, tengan o no tengan experiencia, lo que queremos es que les interese el área. La última fila corresponde a los alumnos de pregrado del laboratorio. Bien, vamos a hacer una definición de complejidad, ¿ya? En general, cuando uno habla de complejidad, existe un concepto de complejidad en general de la población, pero si lo queremos ver fenomenológicamente desde un punto de vista matemático, nosotros podemos definir de que un problema complejo es cuando es multivariable, o sea, hay varias variables. Aquí lo coloqué con una ecuación diferencial, pero podría ser una función, digamos, porque es más fácil modelarlo y fenomenológicamente es lo que hacen los físicos, digamos, o los fisiólogos, ¿ya? Hacen un modelo fenomenológico describiendo eso, y esto es muy difícil porque tienen que conocer, digamos, por ejemplo, velocidades aquí, ¿ya? Tienen que conocer esa función. El problema general es no lineal, o sea, hay elementos al cuadrado, tangente, lo que sea, una función no lineal, o multiplicación de cosas por el estilo, ¿ya? Esta función puede ser más compleja, puede ser variante en el tiempo, ¿ya? O sea, hay funciones, digamos, en el tiempo que afectan esta ecuación y además puede ser estocástico, digo. Con esas 4 cosas la cosa ya es bastante compleja, ¿no? Varias variables, no linealidad y varianza en el tiempo. Es interesante que tengo la foto de este personaje. Esto me ha rondado por años y me gusta contar siempre esta historia porque uno entiende cómo los grandes próceres del país, digamos, veían las cosas antes que uno, ¿no? Cuando yo llegué a la universidad, fue como les dije, el 96, y tiene que haber sido comienzo del 97, llegó este caballero a mi oficina, me tocó la cosa, me dice, ¿usted es Max Chacón? Sí, usted tiene un doctorado en biomédica, sí, claro. Mire, me dijo, ¿sabe qué? Yo soy profesor de aquí en la universidad y hago modelo de sistemas biológicos. Sí, le dije, sí, me dijo, ¿le puedo mostrar algo? Y desarrolló un tremendo mapa. Y ahí era un circuito eléctrico, ¿no? ¿Ya? Y me dijo, mira, aquí tengo modelado yo un montón de sistemas del cuerpo humano. Aquí le muestro el aparato cardiovascular. Cuando vi las cosas tenía, no sé,
2 docenas de resistencia, 1 docena de condensadores, había unos transformadores y diodos. Lo quedé mirando y dije, oiga, pero yo no trabajo en eso, hago redes neuronales, eh, tal vez podríamos modelar alguna cosa no lineal aquí, pero circuitos hace tiempo que no hago, yo no me dedico a esto. Ya, y lo que hago con redes neuronales son evaluación de tecnología. Ah, qué lástima, me dijo. Oiga, le dije yo, y esto que está aquí, no tiene ninguna ecuación usted, los condensadores, se ven condensadores, pareciera que son todos lineales esta cosa, ¿no? Y parece que el ser humano no es muy lineal. Ah, sí, me dijo. Sí, sí, pues me dijo, no tengo ninguna ecuación, cómo varían los condensadores o cómo varían las resistencias. Sí, me dijo, entonces el sujeto estaría enfermo. No entendí mucho. Será médico el Javier, pero era raro. Él tenía un conocimiento de matemática avanzado, hablaba de cosas de física, no entendía mucho yo. Bueno, me recordé de eso, digamos, y no entendí bien, digamos, por qué había dicho eso. Más adelante vamos a ver de que eso sí tiene relación con lo que estamos viendo, ¿ok? Estaría enfermo, recuérdense de eso. Bien, sigamos con la complejidad. Muy difícil, ¿no? Es muy difícil un sistema complejo que tengo que conocer todas las ecuaciones que lo rigen, en especial la función, las derivadas que tiene que tener, tengo que hacer una descripción fenomenológica detallada. Ojalá tuviera ecuaciones diferenciales como esa para poder describir todos los fenómenos. En realidad es muy difícil de obtenerlo en sistemas complejos. ¿Ya? Pero en algunos casos, en sistemas complejos, sí yo tengo acceso a algunas medidas. Y una de las medidas es ver el fenómeno en una sola dimensión. ¿Y qué es lo que es eso? En general, ver el fenómeno en una sola dimensión significa ver la señal del fenómeno. ¿Ya? Como decían mis profesores de procesamiento de señales biológicas, uno lo único que ve es la sombra del fenómeno. ¿Ya? El problema es que uno se pregunta, bueno, si uno tiene la sombra del fenómeno, ¿cómo describo completamente el fenómeno? Bueno, aquí hay una ventaja porque el año 1980 un matemático de Holanda, Países Bajos se llama ahora, ¿no? De los Países Bajos postuló una, una teoría que dice que si yo tengo una señal en el tiempo, soy capaz de representar un fenómeno a pesar de que ese fenómeno esté en muchas dimensiones, ¿ya? Y eso nos sirve, digamos, porque, por ejemplo, si tenemos una ecuación como la anterior, es muy parecida aquí, es muy bonita, esta el atractor de Lorentz, ¿ya? O la mariposa de Lorentz. Esta es una ecuación bastante compleja, si ustedes se ven, eh, tiene variación en el tiempo en las 3 variables, o sea, es multivariable. Es no lineal, fíjense, tiene una multiplicación de x por z y una multiplicación de x por y, ¿ya? Y en realidad, como está en un sistema, esto es variante en el tiempo, ¿no? Y eso y lo que empieza a hacer es dar vuelta aquí, pasa hacia allá, etc. Si yo para las proyecciones de esto, que es un fenómeno, fíjense, en 3 dimensiones, ¿ya? Yo tendría señales. Bien, lo que demuestra este caballero es que yo con una de estas señales, yo soy capaz de representar el fenómeno completo. ¿Ya? Matemáticamente eso lo hace. Hay un montón de problemas aquí, el ruido y un montón de cosas, pero teóricamente, si yo tuviera una señal lo más limpia posible de esto, yo soy capaz de representar este fenómeno completo. Entonces, lo que vamos a tratar de hacer es ver cómo yo voy a tomar de esta señal la representación del fenómeno. ¿Ya? En general, yo para representar una señal la puedo mirar en 3 ejes, ¿no? Yo la puedo mirar en el tiempo, la puedo mirar en la frecuencia, la puedo mirar en la probabilidad, ¿ya? Aquí podría tener una representación probabilística de sacar una tajada infinitesimal y ver el número de veces que corta esto, y colocar aquí el número en un nuevo eje de coordenadas, donde esto sería la distribución de probabilidades, ¿no? Pero hay otras formas de hacer eso, por ejemplo, tomar esta probabilidad de esta manera, tomar la señal y tomar una señal discreta, se usa mucho, ¿no? Ya las señales dentro de los computadores, entonces tengo los puntos de la señal, digo yo, bueno, voy a tomar todas las posibilidades que tienen estos puntos de 4.
me podría hacerla con 5, con 6, con lo que fuera, pero en realidad un largo muy grande no es habitual, podría tener un cierto largo, digamos, he visto que las cosas tienen 10, 12, ¿no? Entonces, yo tengo que ver todas las posibilidades aquí, ¿no? Si tomo 4 puntos sería sube, 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 se mantiene, o sube, sube, baja, como este que está aquí, sube, sube, baja. ¿Se dan cuenta? Tendría otra combinación más adelante, no sé, la 10 por ahí, sube, se mantiene, baja. ¿Ya? Así era listo todas las posibles combinaciones que tengo aquí, que son el total de combinaciones que tengo de 4 puntos, y eso me va a formar la distribución de probabilidades. ¿Ya? O sea, el 1 van a ser todos los que sube, 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 etc. Y por acá voy a tener, no sé, el 16 que va a ser baja, baja, baja. ¿Ok? Entonces, voy a contar las veces que pasa esto en la señal. Tomar las primeras 4, después las próximas 4, y así sucesivamente voy a contar en toda la señal las veces que tiene, y eso voy a tener entonces una representación ahora de la señal. Eso es una representación probabilística de la señal. Bueno, ¿cómo yo saco la entropía o el grado de desorden que tiene esta señal? Simple, yo lo que voy a hacer es usar fórmulas, pero esa fórmula la voy a aplicar sobre esta distribución. ¿Okay? Esto es lo que se llama el método de Graham-Pompey, que lo va a ocupar la presentación que le va a hacer José Luis. ¿Ya? Entonces lo que voy a hacer es calcular la entropía, que es simplemente una fórmula. Se dan cuenta que esto es relativamente simple comparado con otras cosas como las que hacíamos en el laboratorio nosotros, como una red neuronal, digamos, o entrenar una máquina de vector de soporte, una cosa mucho más complicada que hacer esta simple fórmula. ¿Ya? Calcular una distribución de probabilidad y después aplicarle una fórmula encima. Esto es muy simple. La probabilidad del peso I, que son tal de las que tenía 16, multiplicado por el logaritmo del peso I. Esa es la entropía de Shannon. Pero hay otros tipos de entropía, como por ejemplo la entropía de Salis, usada en física cuántica, pero también en física médica, ¿ya? Que tiene otra fórmula, pero está la probabilidad ahí, ¿ya? Tiene otro factor, tiene un factor Q, digamos, que hay que determinar, que está en un cierto rango de ser infinito, ¿ya? Es un factor que yo lo puedo determinar de los datos que tengo y la probabilidad la saco igual como la que había sacado anteriormente. Las normalizo todas estas. Tengo otra más, la de Scorsali, ¿ya? Y una cuarta, la de Riley, no la tengo aquí, pero es otra fórmula más, simplemente otra fórmula para calcular la entropía. ¿Ya? Con eso entonces tengo, fíjense, una descripción de la señal, pero es un puro valor, ¿ya? Es un puro valor de esto y yo tendría la descripción completa de la señal. Ahora, es interesante que cómo tengo la complejidad, porque lo que estaba hablando era la complejidad. Bueno, desde el punto de vista físico, ¿ya? Me interesa que yo poder medir algo más allá que el simple grado de desorden, sino que es la complejidad. Para eso necesito medir yo, tener una referencia entre una distribución de probabilidad estándar, por ejemplo, no sé, la uniforme, y la distribución de probabilidad que calculé de la entropía. ¿Ya? Esta que tenía acá, esta distribución. ¿Ya? Pido la distancia entre las dos, ¿ya? Y a eso se le llama desequilibrio. Los físicos han determinado de que si yo multiplico el desequilibrio por la entropía, tengo la complejidad. ¿Ya? Que también no es difícil, se dan cuenta, esto es una distancia, una fórmula de distancia. Tengo dos o tres fórmulas de distancia también para calcular eso que está ahí. Ya tengo una combinatoria relativamente baja, no son tantos, son 3 o 4 entropías, digamos, 4 entropías y 3 o 4 distancias. La multiplicación de ellos me va a dar una combinatoria de, no sé, una docena de alternativas, digamos, de multiplicaciones de entropía por desequilibrio, con los cuales voy a tener diferentes tipos de complejidades. Ahora, ¿cuál es la gracia de las complejidades? Bueno, la gracia es que si yo tengo la complejidad, existe una equivalencia en sistema físico, pero lo más importante es que existe una equivalencia en biología. ¿Ya? En los sistemas físicos, si yo tengo un cristal, algo muy ordenado, ¿ya? Entonces voy a obtener yo muy bajas valores de complejidad y de entropía. Y por otro lado, cuando tengo algo muy aleatorio, como por ejemplo un gas, ¿ya? Un momento browniano de partículas, ¿ya? Voy a tener una alta complejidad y una alta entropía. Eso en una señal, yo lo puedo asemejar a una señal periódica, por ejemplo.
se va a parecer al cristal, entonces va a tener una baja complejidad, una baja entropía, y por otro lado el ruido, un ruido blanco, por ejemplo, va a tener una alta entropía. Y con eso puedo clasificar la señal. Yo podría entonces hacer una curva, un plano, que involucrara la información, que es la entropía, por otro lado el desequilibrio, y si yo lo multiplico los dos, en realidad me queda una curva bastante extraña aquí, que sería la complejidad, ¿no? Y la complejidad está en ciertos límites. En realidad en el plano de complejidad de entropía, se le llama plano causal porque la entropía se puede asemejar al tiempo, ¿ya? Se tiene causalidad. Los posibles objetos que van a ver están en este campo, ¿ya? No, en esta esquina no existen, ¿ya? Y en este tampoco, sino que están relativamente en esa figura. Lo interesante es que de este lado, acá en los valores altos, voy a tener entonces las cosas que se parecen al ruido, digamos, ¿ya? Y por acá voy a tener los cristales, las señales periódicas, y por el otro lado voy a tener una señal completamente aleatoria. Pero en biología se cumple este tipo de cosas, miren. Los sanos están por acá, y los enfermos están por acá. Y los enfermos también se parecen a la gente con edad, entonces, bien por acá, la gente mayor, digamos, debería estar por acá. Bueno, la enfermedad se parece, ¿no? La enfermedad, hay cosas claras, digamos, de que el envejecimiento tiene, por ejemplo, un proceso inflamatorio, los cuales también aparecen en la enfermedad. Entonces, existe una correlación entre esos dos puntos, digámoslo. La gente de edad también está por acá, ¿ya? Para aumentar la edad. En cambio, los sanos están acá. Bueno, esto entonces nos hace un excelente clasificador, este método, ¿ya? Porque si pasa así, y esto se cumple en muchas condiciones, hay muy pocas condiciones en biología en que no se cumple esto, en que a veces se dan vueltas las cosas. Existen algunos reportes, pero son muy pocos, ¿ya? En general, esto se cumple en muchas cosas, y se cumple no solo en enfermedades que uno puede ver como físicas, sino que uno lo puede ver en reportes como cosas psicológicas, como esquizofrenia, autismo y otro tipo de cosas, ¿ya? O sea, está causando una cierta revolución esto en biología, porque la separación aquí es muy simple. De hecho, uno lo podría hacer con una red. No tiene que estar usando máquinas complicadas, digamos, para estar separando esto. Hay una parte del plano donde claramente están los sanos y una parte del plano donde están los enfermos. Entonces sería un excelente clasificador. Bueno, ¿se acuerdan del problema que teníamos de la no linealidad? Como la linealidad y la no linealidad existe entonces una semejanza, une las partes de la complejidad. Entonces, cuando es no lineal el problema, es más complejo, ¿no? Y cuando es menos no lineal, es menos complejo. Bueno, si es más complejo, la no linealidad debería estar aquí, en lo sano. Si fuera lineal, ¿qué debería ser? Debería ser enfermo. Tenía razón el caballero que había entrado a mi oficina. ¿Ya? Me coloqué a investigar quién era. Bueno, él era el profesor Bruno Quinter, un reconocido fisiólogo de nuestro país. Trabajó en múltiples universidades, la Universidad de Concepción, estudió en la Concepción, se graduó en la Universidad de Chile, hizo clases en la Universidad de Chile y hizo clases en la USACH también. Fue uno de los creadores de la Facultad de Medicina de la USACH. Y por supuesto creó la Facultad de Medicina en la Universidad de Valparaíso, ¿ya? Pero yo no había entendido lo que me había dicho en ese tiempo, hasta cuando publicó un artículo, ese que está ahí, en el 2011. En ese caso usé un modelo no lineal para modelar el sistema de autorregulación de flujo sanguíneo cerebral. Y en ese caso tenía unos sujetos que habían aspirado CO2. Y los sujetos que habían aspirado CO2 se comportan como si fueran enfermos. Entonces, a pesar de que yo no tenía un plano de complejidad entropía para ver las cosas, sí tenía una máquina que podía comportarse como una máquina lineal y no lineal a la vez. ¿Y qué es lo que pasó? Que los sujetos que habían aspirado CO2,
cuando yo los trataba de entrenar con una máquina lineal y con una máquina de vector de soporte, que era no lineal, me daba lo mismo. En cambio, los sujetos sanos no daba lo mismo. La linealidad no me servía para representarlo, pero la no linealidad sí me servía para representarlo. ¿Ya? Entonces, era justamente lo que me ha dicho el caballero. Si yo considero que la linealidad es baja, ¿ya? La no linealidad es baja, por decirlo así, entonces el sujeto está enfermo. Y si la no linealidad es alta, entonces el sujeto está sano. Exactamente. Bueno, me llevó otros 14 años en darme cuenta, digamos, lo que estaba pasando. Me acuerdo que en las reuniones que tenemos en el almuerzo, alguien me dijo, creo que fue la profesora Villanueva, oye, ¿y no fuiste a hablar con el profesor a contarle tu hallazgo, digamos, después de 14 años? No, le dije, ya no debe trabajar aquí. Me fui a mi oficina, entré a la internet y lamentablemente lo primero que me encuentro, un obituario. En el 2009 había muerto el profesor Bruno Quinta. Bueno, me había enseñado 14 años antes algo que iba a descubrir mucho tiempo después. Bien, vamos a ver de que la entropía, como la definí, tiene una ventaja porque uno puede mostrar eso en el plano y lo puede ver, pero eso es solo un punto de entropía y un punto de complejidad. El problema es que cuando uno representa eso en una señal en puro punto, la señal va variando en el tiempo, ¿ya? Y eso es lo que trabajamos en señales biológicas, tenemos claro de qué es un problema. ¿Por qué? Porque colapsamos todo el proceso en un solo valor. ¿Qué es lo que hace la transformada de Fourier, por ejemplo? Colapsa todo el tiempo en un solo valor. ¿Y qué pasa si la cosa, como es variante en el tiempo el proceso, puede ser que en un caso se esté comportando de una manera y en otro caso se esté comportando de otra? Por ejemplo, ¿qué pasa si el fenómeno está pasando de la sanidad a la enfermedad? ¿Ya? De la catástrofe a la anástrofe, como decía el profesor Ginter, ¿ya? ¿Qué pasa si en la medición que yo tengo el sujeto está cambiando? Porque yo puedo medir una señal más grande. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a colapsar todo eso y voy a mostrar un tipo que está más o menos enfermo. No es razonable. ¿Ya? Si yo lo miro en el tiempo y mira claramente el proceso cuando el sujeto estaba sano, digamos, en anástrofe, o cuando el tipo estaba enfermo en catástrofe, iba a poder diferenciar esas dos cosas. Entonces, sería bueno que yo tuviera una forma de medir esto, ¿ya? Que involucrara el tiempo o la frecuencia, ¿ya? Y para eso, entonces, hay maneras para hacer eso. Calcular el espectro, por ejemplo, a través del tiempo, y calcular la entropía del espectro a través del tiempo. Hay soluciones como el Fourier de corto tiempo, la transformada Wavelet, o la entropía multiresolución que les voy a mostrar ahora. Lo que hacemos con eso, tratamos de buscar, no como el Brand Popper, una distribución de probabilidades, sino que tratamos de ver las veces que coincide, colocamos bandas aquí de ancho, cierto ancho R, tratamos de ver las veces que se repite el patrón, por ejemplo, en esta banda R, por ejemplo, miren, se repite siempre un círculo, el triángulo y el cuadrado, digamos, y pasa de la banda R del medio a la superior a la de abajo. ¿Ya? Después la señal no vuelve a pasar eso hasta este punto. ¿Ya? Fíjense. Un círculo, un triángulo. Entonces esto se repite cada 3 veces y yo lo que voy a buscar es el número de repeticiones que tiene hacia allá. ¿Ya? Pero eso lo puedo hacer para diferentes valores de R y para diferentes valores de repetición. Le voy a llamar R entonces al ancho y le voy a llamar M al número de repeticiones que yo quiero contar. Y entonces puede ser de que a mí me sirva una cierta combinación de R y M, ¿ya? Para mostrar lo que ando buscando. En ese caso, entonces voy a tener un parámetro M, ¿ya? Que va a ser el número de repeticiones. Si M2 son 2 repeticiones, como esto nomás. Si M es 3, entonces son 3 repeticiones, como esa que está ahí, ¿ya? Y voy a tener el ancho R, que lo voy a dimensionar. Aquí, por ejemplo, les muestro qué es lo que pasa con 2 o con 3 repeticiones, cuáles son los puntos
estaban ahí para eso. Además, yo lo que voy a hacer es que esta es la señal tal cual como viene, pero a mí me gustaría ver esto en diferentes resoluciones, o sea, mirar esto en todos los puntos que tenía, o mirar esto cada 2 puntos, mirar esto cada 3 puntos, cada 4 puntos. O sea, voy concentrando la señal, ¿ya? Y para eso lo que voy a hacer es tomar un remuestreo de la señal, o sea, voy a tomar los puntos que tengo de cada señal, los voy a juntar de a 2, los voy a juntar de a 3, voy a juntar de 4, de 5, hasta un cierto punto en que ya la señal va a ser muy corta, no me va a interesar, digamos. Entonces lo que voy a hacer es calcular esas repeticiones que tenía antes sobre los diferentes puntos. Entonces lo que voy a tener no es un puro punto, sino que voy a tener una curva, ¿ya? Y lo que voy a hacer es eso, es calcular la entropía sobre una curva. Por ejemplo, aquí tengo una curva de presión donde tengo varios puntos, ¿se dan cuenta? Y los puntos, ¿qué es lo que son? Son el factor de escala, o sea, un 2 quiere decir que lo junté de a 2, un 3 quiere decir que lo junté de a 3, etc. Esos son los puntos que tengo. Lo junté de a 2, 3, 4, 5, 6. Hasta 20 puntos estoy colapsando. Y entre ellos lo que estoy calculando es el valor de la entropía. ¿Cómo? Como lo había calculado antes, con un valor de M y R. Por ejemplo, aquí tengo sujeto, ¿ya? Que está en una determinada condición, M igual a 3 puntos y R igual a 0,35, el ancho intervalo que tenía. Y M 3 puntos sucesivos, ¿ya? Entonces con esto tengo una representación que no es un solo punto, sino que es una representación variable en el tiempo, ¿ya? Y esto me demuestra mucho mejor entonces en una señal los diferentes estados. Aquí yo podría diferenciar, digamos, estados, como le digo, de si el sujeto está enfermo en un instante y sano en otro, yo podría identificar en qué estado está enfermo de sanidad o anástrofe y catástrofe, como decía el profesor Quinto. En este caso, calcular la complejidad es un poco más simple, no tengo que estar calculando otra función, sino que simplemente integro, o sea, calculo el área bajo la curva y puedo obtener entonces la complejidad. En este caso, un punto, sí. Puedo tener la complejidad para estos dos casos. ¿Ya? Bien, ahora le voy a mostrar una aplicación que nosotros hicimos. Lo que hacíamos era medir flujo sanguíneo cerebral por un Doppler transcranial y presión, porque lo que hacíamos, tratábamos de modelar el sistema de autorregulación. Cuando uno de los médicos con los que trabajaba, un neurólogo, nosotros nos asesoran 2 neurólogos en el laboratorio de la Facultad de Ciencias Médicas. Uno era el doctor Landerreich, entonces el doctor Landerreich me dijo, oye, toda esta cosa del flujo, a mí siempre, yo he tenido dudas, me dijo, los traumatizados, ¿has visto que las unidades de trauma colocan la radio, esta gente, y lo hace escuchar música, estarán escuchando? ¿Ya? Bueno, tal vez le dije yo, a lo mejor los recuerdo. ¿Y cómo podríamos saber eso? Me dijo. Investiguemos qué es lo que pasa en el flujo con esto. ¿Y para qué serviría? Bueno, me dijo, ver las emociones, será tan fino tu sistema de autorregulación de flujo que tú puedes diferenciar lo que una persona está escuchando midiendo el flujo sanguíneo. Yo le dije, mira, no creo, parece ser que es más grueso, tal vez un electroencefalograma podría dar diferencia. Hagamos un experimento, pues, me dijo. A ver, ya, bueno, le dije, probamos con algunos. Bien, me dijo, entonces, yo te voy a colocar unos estados. Preparó un protocolo, en realidad, de trabajo, ¿no? Dijo, mira, vamos a tomar a los sujetos, los vamos a colocar en un estado básico. Vamos a grabar 7 minutos, vamos a grabar más de lo que hacemos generalmente, trabajamos de 3 a 5 minutos. Ya, vamos a grabar 7 minutos. Vamos a colocar a los sujetos en un estado base, con los ojos abiertos al ambiente, y ahí vamos a grabarlos. Eso va a ser la base para nosotros. Después lo vamos a tener en silencio, con los ojos cerrados, sin escuchar, y bueno, vamos a tratar de que, ya que se dice que la meditación tiene cambio en el flujo, vamos a tratar de que mediten los que puedan, digamos. Ya nos fuimos muy rigurosos en eso, digamos. Lo ideal aquí habría sido tener unos monjes tibetanos que supieran meditar bien, digamos, para hacer estos cálculos, pero bueno, eso lo hacían otros profesores, digamos, en Francia, que tenían un poco más de recursos que nuestro laboratorio, ¿no? Luego lo hicimos escuchar ruido blanco con audífono. Ya, básicamente es ver el ruido que uno ve en la televisión cuando se va la señal, ya un chasquido de blanco con negro, así, ese ruido simplemente.
Luego lo hicimos escuchar una canción que fuera muy parecida a la canción que ellos consideran que es favorita, pero no era la que les gustaba más, ¿ya? Que fuera más o menos del mismo tipo incluso, del mismo tipo de música. Y luego sí la canción favorita, la que más les gustaba, ¿ya? Y lo que quisimos ver es si había alguna diferencia en el flujo sanguíneo cerebral, ¿ya? Bueno, para eso entonces medimos flujo al interior del cerebro, con doble transcraneal, eh, medimos la presión, pero lo que íbamos a ocupar es básicamente el flujo, lo medimos en la arteria media, ¿ya? Y, el punto 4, tenemos que tomarla de frente la arteria, y tomamos la velocidad de flujo, ¿ok? Esa velocidad de flujo entonces, eh, hicimos todo el proceso que les mostré, tomamos la entropía multirresolución, la calculamos, y calculamos el área, y calculamos la complejidad, ¿ya? Aquí está la NOA de los 5 estados. Miren qué interesante. Base, la más alta, la canción favorita es la más baja. Solo entre estos dos encontramos diferencias significativas, ¿ya? Pareciera que la base es un estado de sanidad, ¿no? Y la canción favorita parece que es un estado de enfermedad. ¿Por qué estaría escuchando? Bueno, esto ya lo habíamos visto en otros casos, cuando uno tiene una carga cognitiva intensa, ¿ya? Baja la complejidad. ¿Ya? Eso ya lo sabíamos, digamos. Pero no sabíamos que la emoción de la música hace lo mismo, digamos. ¿Ya? Ahora, hay algunas diferencias aquí. Esta diferencia, por ejemplo, era mayor en gente que sabía más música, por ejemplo. ¿Ya? Pero es una cosa que no alcanzamos, la muestra que teníamos no era lo suficientemente importante como para saber cuántas personas. Creo que teníamos 2 músicos reconocidos, teníamos a 2, de los que yo conocía, ¿ya? Entonces no pudimos llegar a hilar tan fino, digamos, y a empezar a separar músicos de no músicos. Pero claramente había algunas diferencias. Para todo el conjunto que tomamos, era básicamente alumnos administrativos y profesores de la universidad, de la propia universidad. Los reclutamos con un protocolo al interior de la universidad. Esto básicamente hacía diferencia, y las diferencias son significativas. Si ustedes ven la curva de ROC, lo separa los sujetos sanos de los enfermos, es alta. No, los sanos de los enfermos. A los sujetos que escuchaban la música favorita y a los que estaban en estado base, es bastante alta, 0,82. ¿Ya? O sea, estado emocional, lo que nosotros pensamos que es un estado emocional. Los estados emocionales son capaces somos capaces de separar, incluso con esto, los estados emocionales, mirando la complejidad de nuestro vida. Entonces, no es solo separar la sanidad de la enfermedad, sino que podemos separar esos estados, digamos. ¿Cuáles son las conclusiones? Bueno, que la música favorita, para nosotros, creemos que una mayor carga cognitiva, por lo tanto, disminuye la entropía, es el caso del enfermo, por decirlo así, equivale a la enfermedad o a una edad avanzada, ya, porque la carga cognitiva es mayor, no porque esté enfermo, y el estado de base representa la plena conciencia o la alerta máxima del sujeto, por lo tanto, representa un estado de normalidad. Bien, voy a dejar con ustedes al profesor José Luis Jara y al profesor Luis Medina para que hablen de las aplicaciones de la misma teoría que les acabo de mostrar. Eso. Manuel. Bien, muchas gracias, Max, por la presentación, que no solo mostró parte del trabajo que se desarrolla montando los conocimientos técnicos asociados a las aplicaciones, sino también ahí incorporaste el origen del proceso como experiencia. Eso estuvo bastante bonito e interesante. Por favor, estoy viendo algunas preguntas en el chat. Les recuerdo a los asistentes y a las asistentes que al finalizar habrá un periodo de preguntas. Así que ahí estoy anotando esas preguntas. Bien, entonces, como mencionaba Max, el segundo importante investigador, el señor Leonel Medina, es PhD en Biomedical Engineering, especialista en el área de neuroingeniería y neurociencia computacional. Por favor, Leonel, ahí adelante. Su presentación tiene un máximo de 15, 20 minutos. Ok, gracias Manuel.
Y gracias, Max, por esa tremenda presentación. De hecho, me voy a agarrar de tu presentación, Max. Voy a aprovechar que ya explicaste toda la teoría detrás de la entropía y la complejidad para mostrar una aplicación que tiene que ver con la enfermedad de Alzheimer y con la retina. De hecho, el mismo Max me sugirió que esta presentación debería haberse llamado Los ratones olvidadizos. Vamos a ver por qué. Pero antes voy a contarles de qué se trata la neuroingeniería. Esta aplicación que les conté eh, puede decirse que está dentro de esta área. Dentro del laboratorio entonces tenemos una línea dedicada a la neuroingeniería. Y me gusta comenzar siempre con una invitación. Sé que la mayoría de la audiencia acá es del área de la ingeniería. La invitación es que de la ingeniería se interesen por el estudio del cerebro. El sistema nervioso es el menos explorado y comprendido, y por lo tanto hay mucho interés en poder entenderlo un poquito mejor. De hecho, un cuarto del presupuesto del NIH está dedicado a neurociencia. Hay proyectos muy cototudos, tanto en Estados Unidos como en Europa. Está la Brain Initiative en Estados Unidos, el Human Brain Project en Europa. Ambos proyectos de una envergadura tremenda. ¿Qué significa esto? Que hay una necesidad muy importante porque investigadoras contribuyan con herramientas numéricas e ingenieriles para entender mejor el sistema nervioso. Entonces, primero les voy a contar de qué se trata la neuroingeniería. Luego, muy brevemente, voy a hablar sobre algunos de los fundamentos de electrofisiología y neuroestimulación, que es quizás, neuroestimulación es quizás lo fuerte dentro de esta área de la neuroingeniería. Y luego les voy a contar lo que estamos haciendo en el laboratorio que tiene que ver con esta línea, en particular esta aplicación de la complejidad en la retina, y luego, si no alcanza el tiempo, otros proyectos en marcha que en realidad no tienen que ver con complejidad, pero sí con neuroingeniería. Entonces, veamos de qué se trata esto primero. Esta es una definición que creo que obtuve del IEEE. Es una disciplina que utiliza técnicas de ingeniería para comprender, reparar, reemplazar, mejorar o tratar las enfermedades de los sistemas neurales. Como decía, la neuroestimulación eléctrica es quizás una de las técnicas fundamentales dentro de esta disciplina. Diversos dispositivos se han desarrollado para tratar diversas enfermedades en distintas partes del cuerpo, ¿cierto? Y también para reemplazar alguna función perdida. Por ejemplo, se han oído hablar del el implante coclear, es quizá uno de los casos más exitosos de desarrollo de la neuroingeniería, en que se restaura de alguna manera la audición perdida. Y esto funciona súper bien en los más pequeñitos, ¿cierto? También está el dispositivo de estimulación profunda del cerebro, o Deep Brain Stimulation, que permite aliviar ciertos síntomas de la enfermedad de Parkinson. Está la estimulación de la médula para aliviar el dolor crónico. Y así hay muchos casos en distintas partes del cuerpo para tratar desórdenes neuronales. También la neuroingeniería tiene que ver con leer, que es lo que la actividad del sistema nervioso. Ahí hay una figura de ejemplo del EEG, que muy bien deben conocer, ¿cierto? Estas señales que se capturan desde la superficie del cráneo, ¿cierto? Para recoger la actividad cerebral y con eso poder hacer algo, procesar esas señales que se leen, para, por ejemplo, como se hace en la interfaz cerebro-máquina, controlar algún dispositivo externo. De hecho, la interfaz cerebro-máquina es un súper buen ejemplo de la neuroingeniería, porque combina o puede combinar estas dos cosas que mencioné recién. Por una parte está la lectura de las señales cerebrales, en este caso de la corteza típicamente, la corteza motora más específicamente, para poder decodificar movimiento. En esta ilustración, ¿cierto?
se muestra un clásico experimento de una interfaz cerebro-máquina en que se leen señales de la corteza motora de un mono para predecir cómo estaría el mono moviendo su brazo. Además, esta interfaz cerebro-máquina se puede equipar con una retroalimentación, una especie de tacto artificial, en que corrientes muy pequeñitas se aplican en la corteza somatosensorial para crear una especie de tacto artificial. Con esto, la interfaz puede funcionar mejor. Nosotros cuando alcanzamos objetos, ¿cierto? No solo lo hacemos mirando nuestra mano para poder agarrar algo, sino que también necesitamos percibir los objetos que estamos alcanzando, ¿cierto? Poder tocarlo. Es una retroalimentación fundamental y en los últimos años estas interfaces se están equipando con este tacto artificial para poder mejorarlas. Bueno, eso fue una intro muy breve a lo que es la neuroingeniería. Veamos algo de los fundamentos detrás de esto. Quizás los orígenes de la neuroingeniería, digamos, están hartos años atrás, a finales del siglo XVIII, ¿cierto? Con esta discusión que en su momento fue famosa entre Galvani y Volta, sobre el movimiento de una pata de una rana, ¿cierto? Cuando el nervio cercenado, ¿cierto? Se ponía en contacto con un metal. Entonces, por una parte, Galvani decía que el nervio y el músculo generan su propia electricidad, y por eso la pata se mueve. Bueno, sabemos que el movimiento de la pata en este caso es por la contracción de los músculos. Y Galvani, por una parte, decía estos tejidos tienen su propia electricidad, que redunda en generación de movimiento. Por otra parte, Volta decía, es más bien al agregar un conductor, un metal en este caso, el que incorpora alguna sustancia, alguna corriente, y esto finalmente es lo que gatilla la contracción muscular. No se pusieron de acuerdo entre ellos, pero hoy día sabemos que ambos tenían razón. ¿Ya? Los nervios funcionan con corrientes, al igual que los músculos, pero también uno puede inyectar corriente para de alguna manera tener efectos similares. Entonces, ¿a qué me refiero con corrientes? La membrana de las neuronas y sus axones, ¿cierto? Separa un medio extra de intracelular. Es como la piel, digamos, de estas células. Esta membrana tiene unas proteínas que permite el paso de moléculas cargadas en ciertas condiciones, principalmente sodio-potasio. Este flujo de moléculas cargadas, de iones, genera corrientes. Y estas corrientes modifican el potencial eléctrico o diferencia de potencial entre el afuera y dentro de la célula. De hecho, estas corrientes quedan muy bien descritas con un circuito, ¿cierto? Eléctrico, como el que se ilustra acá, en que estas corrientes pueden ser representadas con unas resistencias altamente no lineales, ¿ya? Y que ciertos investigadores, varios años atrás, Hodgkin y Huxley, quienes se ganaron el premio Nobel por este trabajo, describieron matemáticamente súper bien cómo son estas corrientes. Bueno, este flujo de corriente, ¿cierto? Y el potencial transmembrana que se produce por ello y que cambia por este flujo, cuando tiene un cambio muy abrupto, como el que se ve en el gráfico de abajo, se le llama el potencial de acción, que tiene la propiedad de propagarse a través de una neurona para, por ejemplo, llegar a un terminal y liberar un neurotransmisor que va a tener un efecto sobre una segunda neurona, estableciendo así una comunicación. Se dice entonces que el potencial de acción, o spike, es la unidad fundamental de comunicación en el sistema nervioso. Estos spikes se pueden leer, como en el caso de la interfaz cerebro-máquina. Uno puede implantar pequeñas, muy delgaditas agujitas en la corteza, en el cerebro, ¿cierto?
para leer esta actividad eléctrica, como por ejemplo se muestra en este diagrama a la derecha, lo que muestra, lo que ha presentado esta compañía Neuralink. Se puede registrar la actividad de muchísimas neuronas en el cerebro, en este caso más de 1000. Y esta actividad neuronal, de alguna manera, entenderla, decodificarla para hacer alguna acción, ¿cierto? Algún efecto sobre un dispositivo externo, como se hace en la interfaz del cerebro-máquina. Hay mucha de esta información disponible, de hecho, de manera pública. Hay bases de datos y hay mucho que jugar con ella. La invitación queda abierta ahí. Por otra parte está lo de estimulación eléctrica, porque la idea fundamental es que estos spikes se pueden generar de manera artificial, aplicando corrientes externas. Esto se puede hacer de manera reversible y esto ha llevado al desarrollo de prótesis neurales como el implante coclear que les mencioné, o terapias como la estimulación profunda del cerebro para tratar el Parkinson. ¿Qué hacemos en el laboratorio? Dentro de esta línea de neuroingeniería, por una parte, tratamos de aportar al entendimiento de enfermedades mediante el análisis de señales neuronales, lo que podría servir para diagnosticar una enfermedad, por ejemplo. Y por otra parte, tratamos de entender y con esto mejorar las terapias existentes usando modelos computacionales. Un ejemplo es la terapia de estimulación eléctrica de la médula para el alivio del dolor crónico, ¿cierto? Uno puede plantear un modelo computacional y ver cuáles son las condiciones para que esta terapia funcione mejor. Ya, veamos a los ratones olvidadizos. Este es un trabajo que estamos haciendo con Max y con Sebastián Garay, un estudiante de magíster de nuestro programa, y en colaboración con Joaquín Araya, que en realidad nos aportó los datos. Él registró estas señales que estamos utilizando, y Cristóbal Rojas, un investigador de la Universidad Católica, que entiende harto de entropía. La enfermedad de Alzheimer es una enfermedad neurodegenerativa, es decir, hay neuronas que por alguna razón, no se sabe cuál exactamente, van muriendo. Es la enfermedad neurodegenerativa con mayor incidencia a nivel mundial. En Chile, alrededor del 8% de las personas mayores de 60 años la padecen. O sea, este es un tremendo problema. Por lo mismo, hay mucha investigación para tratar de entender mejor qué pasa en esta enfermedad. El mecanismo más aceptado hoy en día es que haya acumulación de cierto péptido, el llamado beta-amenloide, en la zona del cerebro afectada, ¿cierto? En conjunto con la proteína tau. En estas imágenes se ven la zona verde, que principalmente corresponde a una zona del cerebro llamada el hipocampo, que arriba es para el caso de una persona sana, abajo para una persona que tuvo Alzheimer, se ve que se ha reducido bastante, ¿ya? Lo que está pintado en verde, por la pérdida de neuronas. Ocurre que la enfermedad de Alzheimer aparentemente también se manifiesta de alguna forma en la retina, como se ha visto en modelos animales. Hay un modelo animal llamado que está ahí, 5XFAT, si se puede decir así. Se ha visto que cierto neurotransmisor, el glutamato, se acumula especialmente en los animales jóvenes de este modelo de enfermedad, en cierta capa de la retina, cosa que no aparece en los animales sanos. La retina en realidad es una red de neuronas bastante compleja. Además de los fotorreceptores, que son sensibles a la luz, están las células ganglionares, que son las que, digamos, proyectan, envían spikes potenciales de acción hacia niveles más arriba en el cerebro, hasta llegar finalmente, después de algunos relevos, a la corteza visual. Y además, entre medio hay una pila de otras neuronas que, con interconexiones, ¿cierto? La macrina, las bipolares, formando una red bien compleja. Valga la palabra en este caso. Entonces,
como les contaba, Joaquín Araya, que fue de hecho estudiante de doctorado de Max, registró la actividad eléctrica de retinas de animales sanos y este modelo animal de la enfermedad de Alzheimer ante distintos estímulos luminosos que le presentó a un pedacito de retina que extrajo, ¿cierto?, de estos animales con un arreglo de electrodos para registrar así una señal llamada el microelectroretinograma. Ejemplos de cómo luce esta señal están aquí, ¿cierto? En particular, nosotros nos hemos enfocado en una sección del experimento en que a las retinas se les presentó un video que corresponde más o menos a lo que podría ver un ratón en el campo, ¿ya? Un estímulo que le llamamos la imagen natural. Y acá están las respuestas a esa imagen natural, las respuestas eléctricas de la retina a la imagen natural. Le medimos entonces la entropía que les contó Max, la sample entropía en particular, a distintas escalas. Con esta, como contaba Max, esta forma de agrupar, ¿cierto?, las señales en cierta cantidad de muestras, lo que después redunda en la escala, ¿cierto? Escala 20 significa que la señal se ha agrupado cada 20 muestras, a 20 muestras se le obtiene un promedio, y a esa señal resultante se le calcula la sample entropy que explicó Max. Se obtienen así entonces curvas de esta entropía multiescala, ¿cierto?, para cada uno de los registros provenientes de distintos animales. Y tenemos, como les decía, animales sanos o wild type, como se les dice, SWT en azul, y los animales del modelo de la enfermedad de Alzheimer. En promedio, los animales sanos, representados en azul acá, tienen una sample entropy mayor. Más aún, aquellos animales jóvenes también tienen estas curvas desplazadas un poquito más hacia arriba, ¿ya? De modo que si calculamos la complejidad, estimada como el área bajo la curva, vemos que aquella de los animales jóvenes y sanos es significativamente mayor que los jóvenes enfermos y más aún que los adultos enfermos. Ya como se muestra en el gráfico a la derecha, ahí está resumido el índice de complejidad que calculamos para todas estas retinas. Esto nos muestra entonces que en general animales sanos y jóvenes, en este caso, tienen una actividad electrofisiológica retinal que es más compleja. Esto es consistente con lo que contaba Max, esto de la teoría de complejidad en sistemas biológicos, no solo en enfermedad, sino que también en envejecimiento. La idea es que al reducirse la función fisiológica, de alguna manera se reduce la variabilidad en estas señales fisiológicas y esto estaría produciendo que la complejidad que se mide, que se captura de estas señales, va disminuyendo, tanto con la edad como con la enfermedad. Esto tiene implicancias que pueden ser tremendas para la detección temprana de la enfermedad de Alzheimer. El examen del electroretinograma es relativamente sencillo, con electrodos por el globo ocular, ¿cierto? Se puede registrar algo en pacientes, y si es así, que la complejidad decae con la enfermedad de Alzheimer en la retina, se podría utilizar para un diagnóstico temprano de la enfermedad, lo que es tremendo. Bien, si me queda un poco de tiempo, les voy a contar rápidamente
sobre otras dos cosas que estamos haciendo dentro de la línea de neuroingeniería del laboratorio. No tienen que ver con complejidad, tiene que ver con estimulación eléctrica. Primero, este trabajo que estamos desarrollando dentro del núcleo milenio para aplicaciones de control y problemas inversos, o ASIP, con gente de la Universidad Católica y con estudiantes de nuestros programas, Sandra Hernández, Carlos Álvarez, en que queremos ver si es que es posible tener efectos similares a la terapia de estimulación de la médula espinal, en que se implanta un electrodo muy cerca de la médula para aplicar corrientes muy pequeñitas, ¿cierto? Y de alguna forma aliviar en algún grado el dolor crónico. Queremos ver si es posible hacer esto o algo muy parecido, pero en vez de utilizando electrodos implantados, sino con electrodos superficiales, ya que son mucho menos, que son no invasivos, de hecho, mucho más barato, mucho más fácil de usar. Bueno, la terapia de estimulación de la médula para el dolor crónico funciona relativamente bien, pero está abierto esto de que si sería posible hacer algo parecido con los electrodos de piel. Para ello, estamos implementando modelos computacionales, ¿cierto? Realistas, en que tenemos un volumen una representación del torso humano con los distintos tejidos, ¿cierto? Y una representación súper detallada de la columna vertebral y la médula que va dentro. Y nuestro enfoque es realizar una búsqueda mediante metaheurística de cuáles serían las condiciones, decir, ubicación de los electrodos y corrientes que se aplican tanto en su frecuencia, amplitud y otros parámetros, para ver si es, para tratar de activar fibras en la médula, evitando que se activen fibras más superficiales. Para ello, tenemos este modelo 3D de estimulación medular, donde se calculan los potenciales con el método de elementos finitos, y tenemos modelos de fibra nerviosa, donde se evalúa una posible activación. Finalmente, una cosa que nos interesa también es ver efectos de la estimulación eléctrica con frecuencias altas. Y hay un ruido que se coló por ahí. En general, en la estimulación eléctrica se aplican pulsos de corriente que se repiten a tasas del orden de algunos pocos decenas de hertz. Y por cada pulso de corriente que se aplica, esos pitos que escuchan son mediciones de potenciales de acción en fibras. Son mediciones reales, hechas en experimentos. Cada pito es un potencial de acción. A 10 Hz hay un potencial de acción por cada pulso que se aplica, más o menos. Cuando la frecuencia aumenta a 10 kHz, esto cambia dramáticamente. Así. Y ahí dejó de sonar, no se echó a perder el parlante de la casa. Las respuestas son muy, muy raras, muy heterogéneas, y queremos entender por qué. Para ello tenemos varios enfoques que estamos aplicando, y este es un trabajo que estamos haciendo en conjunto con la Universidad de Duke. Preliminarmente tenemos un modelo en que incorporamos cierta propiedad, estos canales iónicos que les comenté al comienzo. Si incorporamos una inactivación muy, muy lenta, vemos que es posible replicar algunas mediciones experimentales mejor que los modelos que están planteados actualmente. Y queremos entender también, además, si es que estos resultados cambian al considerar ecuaciones del cálculo del campo eléctrico más precisas. Bien, eso es lo que les quería contar. Muchas gracias. Muchas gracias, Leonel. Área de investigación extremadamente relevante, ¿cierto? Con tremendo potencial de aplicación. Y todo explicado de manera muy clara. Muy didáctica la presentación. Bien. El tercer referente, señor José Luis Jara, es PhD en Computer Science. También es investigador especialista en el área de biología computacional y medicina. Por favor, José Luis, todo tuyo el espacio.
Ya, muchas gracias, Manuel. Trataré de hacer más cortito porque estamos un poquito lentos. Yo en general estoy orientando esta presentación un poco para explicarle a estudiantes que ojalá estén aquí conectados cómo es el trabajo que se hace en el laboratorio, qué es lo que harían ellos si que entran al laboratorio. Así que lo que les voy a contar es simplemente la historia de una publicación que usa los planos de complejidad de entropía del cual se ha estado conversando todo este rato. Entonces, José Luis, se está escuchando muy bajo el micrófono. Si podía aumentar un poquito el volumen o acercarte más, quizás. está el máximo volumen. Ya. Y ahí ahí, ¿cómo se bastante escucha? mejor. Bastante mejor. Ya, que tengo que tener la mano aquí entonces. Bueno, como les decía, les voy a contar simplemente la historia de una publicación para dar a conocer un poco cómo es el trabajo del laboratorio y lo que hacen los estudiantes que están en el laboratorio. Ya, dame un segundito. Ya. Entonces, el origen de esto es un proyecto Fondesit que presentó el laboratorio y que lideraba el profesor Chacón, o que todavía lidera porque en realidad se extendió de este año, en que venía terminando la tesis de Robert Arciba, ¿verdad? En que se demostró que la complejidad y entropía, los planos de complejidad y entropía, podían servir para analizar este tipo de señales. El proyecto, por supuesto, contemplaba cooperación internacional, que de hace mucho tiempo este laboratorio, este grupo tiene con los investigadores en Leicester, en Reino Unido, y en particular, el profesor Chacón invitó a Victoria Hunton a que viniera a Chile a contarnos su experiencia, porque ella ha trabajado efectivamente analizando la hemodinámica de pacientes con Parkinson. Bueno, en preparación a eso, yo comencé a implementar funciones en R en octubre de 2019, preparando para cuando vine a Victoria, voy a mostrarle lo que íbamos a hacer. Y bueno, vino el estallido social, se atrasó un poquito, fue complicado, venía, no venía. Finalmente vino Victoria. Por suerte llegó cuando hubo como una ventana de tranquilidad durante el estallido. Así que aparte de meterla al hotel a las 5 de la tarde, pudimos trabajar correctamente. Y ella trajo un conjunto de datos, señales hemodinámicas a la presión sanguínea sistémica, ¿verdad? Y también señales del flujo, de velocidad del flujo en las arterias cerebrales. Y eso trajo para enfermos de Parkinson y un grupo de control de personas sanas que coinciden en sexo y en edad con el grupo de pacientes que se están estudiando. Entonces, eran bastante complicados estos datos que trajo Victoria porque eran registros cortos y los métodos actuales que usamos, por ejemplo, para detectar que hay una alteración, normalmente requieren por lo menos 5 minutos de señal. Es lo que se ha encontrado. Pero claro, 5 minutos de señal no es fácil de obtener en, por ejemplo, pacientes que tienen Parkinson y que tienen temblores, ¿verdad? Por ejemplo, o que pueden estar muy incómodos manteniendo una posición fija. Y ella lo usó para hacer algunos estudios sobre la oxigenación, cómo podía mejorar. Y en ese estudio, por ejemplo, encontró que no había diferencia, no encontró mucha diferencia entre los enfermos de Parkinson con sin medicación, que les pidió también que se abstuvieran de la medicación por un tiempo, y la gente que era sana. Sin embargo, algunas diferencias en los patrones temporales encontraron entre cambios, porque al cambiar de respiración normal a hiperventilación, por ejemplo, era más lento el cambio en Parkinson, por ejemplo. Bueno, yo apliqué estos algoritmos de entropía y complejidad, y la verdad es que inicialmente los resultados no fueron muy buenos. ¿Ya? Entonces, después que se fue Victoria en diciembre, enero, recordarán que tratamos de terminar el semestre, y durante el verano también me dediqué un poco a revisar los códigos de nuevo, que las fórmulas estuvieran bien implementadas, revisarlo uno por uno, todo el código. Y afortunadamente en marzo aparecieron estos dos estudiantes,
que están fotografías nuevas ahí, ¿ya? Juan y Catalina. Y me contactaron porque estaban interesados en jugar con estas señales, les había parecido entretenido. Y entonces les pasé el código R, ellos lo volvieron a revisar de que estaban calculando más o menos bien, y además trataron de convertirlo en un paquete de R para que esté disponible para los memoristas, y otros usuarios del laboratorio. Ya entonces, eso más o menos nos tomó marzo, junio, a mediados de año ya estábamos como en esas condiciones. Y entonces ahí aplicamos los algoritmos para que teníamos a estos datos de los pacientes de Parkinson, y obtuvimos miles de planos CH, sea de complejidad y entropía. Y el análisis se volvió un poquito complejo, ¿no? Ahí teníamos, por ejemplo, uno de los clasificadores, cómo se comportaban, ¿verdad? Usando valores medios versus usando los planos de complejidad y entropía. Sin embargo, estos resultados parciales fueron suficientes para que escribiéramos un resumen y me mandáramos a consideración para una revista, y el resumen fue aceptado. Entonces tuvimos el desafío ahí de nuevo en un semestre un poco normal, entre noviembre y enero del 2020, de este año, del 2021, tuvo que prepararse ese borrador del artículo, no tuvimos mucho tiempo, y la verdad es que lo enviamos con un sentimiento de poco conforme, desconformidad con lo que se había entregado. Entonces, sin sorpresa, en abril nos mandaron una lista enorme de preguntas y de aclaraciones que nos solicitaban, ¿verdad? Y nos pedían correcciones mayores, a fin de cuentas, al artículo. Bueno, obviamente estábamos partiendo semestre, fue un poco difícil, tuvimos que pedir 3 aplazamientos, ¿ah? Para poder responder, porque hicimos un análisis completo, estadístico distinto. Tuvimos que escribir todo el artículo de nuevo. Y bueno, en junio, y gracias a la semana de receso del 21 de mayo, tuvimos la segunda versión, y esa sí fue aceptada inmediatamente, y bueno, después de todo el proceso final de proofing, que le llaman, hay que revisar los nombres, las referencias y otras cosas. Bueno, finalmente ahora, en julio, finalmente salió este artículo que está aquí, disponible en su versión online, ¿ya? Todavía no sale el publicado en papel, pero la versión online ya está publicada. Entonces, se dan cuenta, comenzamos en octubre de 2019 y en julio 2021 salió el artículo. Especialmente ese es el trabajo, y eso es como nos ayuda a nosotros los estudiantes. Bien rapidito para contarle lo que hace el trabajo. Bueno, analiza señales de 59 personas sanas y 44 personas que padecen de Parkinson. Y como yo les dije, esas personas se midieron en 2 ocasiones, con su medicación y absteniéndose de la medicación, lo que es bastante complejo para un enfermo de Parkinson, ¿no? Pedirle que deje por 12 o 24 horas su medicación. Se estudiaron 6 señales o parámetros más bien de la autorregulación cerebral, y en 3 estados respiratorios, respirando normalmente, durante una hiperventilación y luego una etapa de recuperación. Pero cada una de estas tenían un periodo muy corto de señal, ¿va? Entre 1 minuto y medio y 2 minutos más o menos. Usamos diferentes combinaciones de entropías que se usan mucho en la física de partículas. Bueno, Shannon también usamos, ¿verdad? Nosotros los computines, pero la entropía de Renyi, de Salis, y esto que es medio extraño, los Escort Salis. Y para estas últimas 3 hay un parámetro Q, que de alguna forma nos permite revisar lo más frecuente o lo menos frecuente. Entonces, diferentes parámetros utilizamos para ese Q. En respecto a las distancias, ¿verdad? Usamos la euclidiana, la de Waters, la Kuiper-Leibler y la Jensen. Estas últimas 2 obviamente se pueden usar con las 4 entropías que hicimos anteriormente, más todos los Q, y además Jensen tiene un parámetro beta que juega un poco con los pesos que le da a las diferentes medidas de distancia. Entonces, más de 250 planos se construyeron para cada una de las señales.
más de 7.000 planos, entonces tuvieron que hacer el análisis. Para simplificar, tomamos las 3 mejores combinaciones de cada caso, es decir, para una cierta señal, en un estado respiratorio y para un par de grupos que estamos comparando. Y bueno, decidimos cuáles a través de la curva ROC, como mostraba el profesor Chacón también ahí, eh, con empate, o sea, si hubieran ROC que daban un mismo área bajo la curva, entonces se mantuvieron, aunque no fueran más de 3. ¿Ya? Bueno, también revisamos los valores medios de la entropía y complejidad, y eso fue la gran gracia y aporte del estudio también, porque se usó un análisis como de los lineales mixtos, que luego usaban un esquema para poder conseguir tabla ANOVA. Para comparar un poco las clasificaciones, también usamos una prueba estadística con bootstrapping, que nos permitía de alguna forma comparar esas dos, o las curvas de ROC, las curvas ROC. ¿Ya? Entonces, esencialmente en los resultados encontramos que hubieron solo 5 planos, de los miles en realidad no fueron tantos, porque fueron como 36 que se eligieron finalmente, que realmente tenían una clasificación significativamente mejor la línea base, que en este caso era usar los valores medios de entropía y complejidad. ¿Ya? Y en realidad nos dimos cuenta que estos 5 en realidad son variaciones de 2 combinaciones, con algunos Q distintos y cosas por el estilo. En realidad era el mismo esquema. Ya, y si ustedes se dan cuenta aquí, no son tan separables, no se ve tan separable al ojo. Si uno se acerca un poco más en estas imágenes, uno puede ver la separación, pero no es tan evidente. ¿Ya? Así que de nuevo, en ese sentido, los resultados no fueron los mejores. Sin embargo, en términos de entropía y complejidad, sí hubo un cambio radical respecto al estudio anterior, porque aquí en cada grupo, cada par de grupos, ¿ya? Y en cada una de las diferentes estados respiratorios, se encontraron señales que mostraban diferencias significativas tanto en entropía como en complejidad. ¿Ya? Y uno puede ver cambios, por ejemplo, aquí uno esperaría, claro, que los sanos tuvieran, aquí tienen más entropía que los pacientes, pero que están con medicación. Aquí, sin embargo, hay algunas cosas medias contradictorias, acá también. Y la complejidad sí, también hay unas cosas que no van en el sentido que nosotros pensamos que tenían que ir, pero también tienen alguna explicación, porque estamos viendo parámetros como la presión de cierre crítica y la resistencia a reproducto, que son parámetros que combinan otro tipo de señales, ¿ya? Que a lo mejor por eso están de alguna forma mostrando evidencias de que a veces hay un cambio en esto, dado la parte respiratoria. Eso es interesante también, respirando normalmente es distinto, si se fijan, a cuando hay hiperventilación, o sea, hipocapnia en este caso. Y entre la medicación también se encontraron diferencias, cosas que antes no se había encontrado. Ningún estudio había notado diferencias entre un enfermo de Parkinson que estuviera tomando medicación o que no estuviera tomando medicación. Y esto sí fue capaz de encontrarlo. Todavía falta mucho para poder explicar el origen de estas diferencias que estamos encontrando. Y eso es un trabajo que queda todavía pendiente. Bueno, eso es más o menos lo que quería contarles. Ahí Catalina y Juan, ¿cierto? Ahora son ayudantes de investigación del laboratorio. Son estudiantes magíster también, entraron al magíster este año. Y por ahí me faltó mencionar a Vicente, que estuvo un tiempo que por problemas no pudo seguir, pero estuvo un par de meses ahí también ayudando. Así que agradecimiento a Vicente, si está por ahí también. Muchas gracias. Bien, muchas gracias, José Luis, por la presentación. Bastante reciente la contribución mostrada. Así es. Disponemos de algunos minutos. Por favor, les pido a los y las asistentes que levanten la manito para hacer algunas preguntas y idealmente la hagan por micrófono, si no, que escriban por el chat si tienen alguna duda.
opiniones entonces. Sí. No consigo ver. Disculpa, había una anterior, ¿no? Había una durante la charla que preguntaron qué es lo que es la canción favorita. Sí, yo vi que también hay una de las personas que colaboran contigo, la respondió, pero si gustas profundizar, Max, podrías profundizar. Sí, eso es interesante porque esa canción favorita es relativa al sujeto. Ya, por eso es que lo que pensamos que lo que estábamos midiendo era una respuesta emocional y no una respuesta a la música. ¿Ya? La canción favorita cambiaba de sujeto a sujeto porque lo que queríamos es que la canción fuera del sujeto, digamos, que al sujeto le importara. Entonces, bueno, ahí hay lo más variado, digamos. Afortunadamente no había reggaetón, pero había cualquier tipo de música, digamos. ¿Ya? Eh, de lo que ustedes quieran, excepto reggaetón, no había, afortunadamente. El resto había de todo, digamos. ¿Ya? No sé, gente que sabía música, de los dos que sabían música, uno escuchó los Beatles y el otro creo que escuchó, no me acuerdo, creo que era. La mayoría eran las canciones que más les gusta, digamos, no, nadie apareció con una ópera o una música clásica, digamos, fueron básicamente canciones, eso es lo que hacía. Eso. Tengo una consulta para ustedes. Mostraron un ejemplo de aplicación orientado hacia enfermedades como Alzheimer, ¿cierto? Eh, y enfermedades neurodegenerativas. ¿Para qué otras patologías o enfermedades o tipo de predicciones en salud se está utilizando el análisis de complejidad? ¿Hasta dónde se puede extender? Bueno, se puede aplicar casi todo. Si usted entra a cosas muy interesantes actualmente en enfermedades psiquiátricas, que son muy difíciles de detectar. Por ejemplo, a mí lo que me sorprende es que hay mucha investigación en autismo y logran diferenciar. El autismo es una cosa que no es fácil eh, diferenciarlo y logran diferenciarlo. ¿Ya? Ahora, en otro tipo de cosas, alguien estaba preguntando por ahí si había B. Claro, lo que pasa es que el accidente vascular cerebral, nosotros tenemos investigación en eso, también entonces ahora justamente estamos publicando algo, pero es más lo mandamos a la EVIC ahora, un trabajo donde comparamos lo que hacíamos antes, máquinas de vector de soporte con complejidad en pacientes con TEC. Lo que pasa es que ahí es más una comparación técnica porque saber si está enfermo o no el tipo de TEC es fácil, pues si el tipo tiene un tremendo golpe en la cabeza, entonces es fácil darse cuenta, digamos. Lo que queremos saber es qué es lo que pasa internamente. El problema en TEC, por ejemplo, es medir la presión intracraneal y determinar la sobrevida que va a tener el sujeto con la curva de presión intracraneal. ¿Ya? Eso ya hay publicaciones, un profesor, digamos, que nosotros conocemos bastante bien de Cambridge, el profesor Sónica, eh, ya tiene 2 o 3 publicaciones bastante importantes donde prueba que si uno le aplica la complejidad, justamente la multiescala que nosotros usamos, eh, él logra diferenciar de la presión intracraneal sujetos que se van a morir o no, midiéndole la presión intracraneal. O sea, puede determinar mortalidad en la unidad de cuidado intensivo de acuerdo a la medición que va a tener la presión intracraneal. Y eso es un muy buen predictor. Entonces, el TEC eso es lo más avanzado que hay, digamos, pero nosotros no lo usamos para predecir mortalidad, lo hemos usado simplemente para ver la diferencia que hay y para probar nuestros algoritmos, digamos. Pero, como les digo, ahí la cosa tiene poca gracia porque determinar si el tipo está enfermo o no, uno lo ve que tiene un TEC, digamos, un golpe en la cabeza. Más interesante es un stroke, ¿no? Un accidente cerebrovascular, donde no se ve si tiene la cosa por dentro. Y lo más interesante sería ahí preverlo con tiempo antes. Para eso nosotros estamos tratando también de planificar y tomar muestras nacionales, porque tenemos muestras extranjeras, pero queremos verlo nacionalmente. Perfecto. ¿Veo alguna otra pregunta? Ahí en el chat. Leo, generalmente asisten bastantes estudiantes a estas presentaciones. Max habló del caso de Valeria, una estudiante de biomédica segundo año, o tercer año, segundo año. ¿Qué debéis hacer una estudiante para poder participar con ustedes, para poder acercarse al laboratorio? ¿Cuál es el proceso? Sí, bueno, lo primero es acercarse
mandar un email, ver si podemos conversar. En realidad el apoyo que se requiere en investigación puede ser de diversa índole. Y no siempre se requiere tener conocimientos muy acabados de todo. O a veces quizás en estas cosas que hablamos harto de biología, no sé, yo hablé harto de neuronas y potenciales de acción, muchas veces no es necesario entender eso. Lo más importante quizás que se requiere es tener interés, motivación por aprender. Bueno, obviamente quizás no el primer año de la carrera, pero después de unos pocos años, si alguien siente curiosidad por la investigación y quiere aprender más y quiere meter las manos en alguna cosa, lo primero es acercarse a los profesores, consultar. Muy bien, pero estamos en tiempo. Quiero agradecerle a nombre del departamento tanto a presentadores como a asistentes por su participación. Próximamente se le hará llegar nuevos antecedentes con respecto a esta y también respecto a charlas futuras. Bien, muchas gracias y que tenga muy buen día. Gracias Leo, gracias Max, gracias José Luis. Ok, a todos, gracias por la asistencia.